Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Carlos Pisoni. Agradezco a los titulares de esta cátedra por esta invitación a compartir con ustedes esta charla en estos contextos lamentablemente de pandemia que estamos viendo todas y todas. Pero bueno, vamos a tratar de conversar un poco sobre lo que están estudiando. Les aclaro que no soy abogado, estoy estudiando Derecho, no me falta mucho, pero en realidad me han convocado por mi expertise en este ámbito que tiene que ver con mi militancia en el movimiento de derechos humanos, como integrante de la agrupación HIJOS, uno de los tantos organismos de derechos humanos que existen en la Argentina en la actualidad. Hoy vamos a estar hablando de la identidad vista desde lo individual, desde quien les habla, pero también enmarcada en un proceso colectivo que tiene que ver con esa lucha que hemos emprendido muchos familiares las víctimas del terrorismo de Estado, conformándonos en organizaciones políticas de derechos humanos y luchando para que la llama de la memoria, la verdad y la justicia no se apague en la Argentina y que el proceso de memoria, verdad y justicia pueda ser finalmente una realidad como es hoy en día. Durante todos estos años pude también, además de ser parte de la militancia en el movimiento de derechos humanos, ejercer algunos cargos públicos en la legislatura como director de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos y también en la función ejecutiva como siendo subsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso les hablo con una experiencia que lo que va a tratar es de poder ayudarlos a entender cuál es el estado hoy del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina y cómo hemos llegado a ese momento, desde las luchas hasta las derrotas, las victorias, las conquistas, las esperanzas, las tristezas, el dolor, que es lo que de alguna manera hemos vivido gran parte de los que formamos parte de los organismos de derechos humanos. Bueno, acá les preparé un PowerPoint muy casero, pero bueno, un poco para que comencemos de la historia del movimiento de derechos humanos, si bien ustedes saben que hay organismos de derechos humanos que existen desde antes de la última dictadura cívico-militar, el auge del movimiento de derechos humanos, es decir, el nacimiento del movimiento de derechos humanos tiene su particularidad principalmente durante la dictadura militar porque son los organismos afectados directos a las víctimas los que se hicieron mundialmente reconocidos. Podemos hablar de Madres de Plaza de Mayo, que surge un año después de la última dictadura cívico-militar, del 24 de marzo de 1976, y posteriormente del nacimiento de Abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes conocen cuál es la diferencia entre madres y abuelas, se las explico brevemente. Las abuelas de Plaza de Mayo, además de tener desaparecidos a sus hijos, como tienen las madres de Plaza de Mayo, tienen desaparecidos a sus nietos. Nietos que en su mayoría nacieron en cautiverio, que dieron a luz, madres en centros clandestinos de detención, mujeres que eran militantes y que fueron secuestradas y llevadas a los centros clandestinos de detención durante la dictadura, que se supone que son más de 500 los que funcionaron. Bueno, madres y abuelas son los organismos que de alguna manera dan inicio a esa lucha del movimiento de derechos humanos, aparte de otras organizaciones ya preexistentes, como la Liga, como la APDH, y otras que se suman posteriormente, como familiares desaparecidos, como el CELS, y otras tantas más. De alguna manera, el movimiento de derechos humanos nace en la búsqueda de estas madres, que en su mayoría eran amas de casa, en saber cuál era el destino de sus hijas e hijas, que eran militantes políticos en su gran mayoría, y que fueron desaparecidos por la dictadura. Cuando hablamos del movimiento de derechos humanos, quizás nos referimos a las organizaciones que nacieron durante la dictadura, como ya dijimos, pero todos sabemos que el concepto de derechos humanos es mucho más amplio, no solamente tiene que ver con la política de memoria, verdad y justicia, pero hoy en la Argentina cuando hablamos de estas temáticas siempre las asociamos principalmente por la lucha que han tenido estos organismos para que se respeten los derechos humanos cuando no eran respetados. El terrorismo de Estado
como vemos, tuvo una finalidad que fue imponer un plan económico neoliberal comandado por las Fuerzas Armadas, las tres Fuerzas Armadas, eh, pero de alguna manera impulsado por los grandes grupos concentrados de poder, y fue necesario para imponer este plan económico neoliberal la desaparición de más de 30.000 personas, ese es el cálculo que hacen los organismos de derechos humanos, siempre lo decimos, no es un cálculo oficial, el cálculo oficial lo deberían dar los genocidas, no lo deberíamos dar nosotros, los que somos parte de las organizaciones de derechos humanos. Son cálculos que se han hecho en base a distintas investigaciones, en base a distintas presentaciones, pero hay muchos casos aún que no han sido denunciados y que no sabemos realmente, obviamente, el destino final de qué ha pasado con estos cuerpos, los cuerpos de nuestros padres, nuestras madres, de los familiares. También se calculan 9.000 los presos políticos, es decir, personas que por suerte han podido salvar sus vidas, pero han sufrido la cárcel durante muchos años, algunos incluso durante los 7 años de la dictadura. Se hace una estimación de 200.000 a 1.000.000 de personas que tuvieron que ser exiliadas, no se tienen números oficiales, pero es una estimación muy amplia. Muchas personas que tuvieron que dejar el país, o también incluso exiliarse a distintos lugares del país, lo que llamamos exilio interno, para preservar sus vidas. Y de 500 bebés apropiados, que es la búsqueda principalmente de las abuelas de Plaza de Mayo, que ya han encontrado a casi 200 jóvenes que hoy tienen entre 39 y 43, 44 años y que no conocen su verdadera identidad, no saben cómo se llaman, no saben cuál es su verdadero cumpleaños y obviamente no saben quiénes son sus verdaderos padres. Bueno, nos vamos a referir un poco rápidamente a la apertura del proceso democrático y cómo esa lucha de las madres y las abuelas y los organismos de derechos humanos tiene un cauce con el fin de la dictadura y esa búsqueda de saber dónde estaban sus hijos y qué habían hecho con ellos, y recorrer a los organismos internacionales, a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el apoyo internacional que hubo durante muchos años en distintos lugares del mundo, cuando se hablaba del tema de los desaparecidos, y finalmente la finalización de esa dictadura, la apertura del proceso democrático del gobierno de Alfonsín, y la esperanza en ese momento, a través de la creación de la CONADEP en un primer momento, y en un segundo momento en el anuncio de Alfonsín de juzgar a las juntas en el año 85. ¿Qué son las juntas? Las juntas principalmente son aquellos que comandaron el golpe de Estado durante el genocidio y son sentados en el banquillo de los acusados. Nosotros tuvimos una esperanza con ese juicio de las juntas que después se terminó muy rápidamente, y ahora les voy a contar por qué se terminó. Bueno, el juicio de las juntas tuvo 5 condenados y 4 absueltos. 4 absueltos, entre ellos Galtieri fue uno de los absueltos, alguien que estudia un poco de historia y se da cuenta que Galtieri fue uno de los grandes integrantes del genocidio argentino, se da cuenta que no debería haber sido absuelto, obviamente. Pero esta primavera, como podemos llamarla, de felicidad, se terminó rápidamente durante el alfonsinismo, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín decidió dictar 2 leyes fundamentales para garantizar la impunidad de todos los genocidas. Estas leyes son la ley 23.492 de punto final, que se dicta en 1986, y la ley 23.521 de evidencia de vida, que se dicta en 1987. Quizás siempre uno se confunde y pone primero la evidencia de vida porque habla del punto final después, pero no, es al revés. La ley de punto final lo que hace es dicta la caducidad de la acción penal contra los autores y partícipes del terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían ser juzgados desde que se dictó esa ley en adelante los integrantes del terrorismo de Estado. Solo dieron un plazo de 60 días para que sean citados los genocidas, y posteriormente, un año después, se dicta la ley de obediencia de vida, la ley 23.521, que lo que hace fundamentalmente, es decir, todos los responsables del terrorismo de Estado, del coronel para abajo, cumplían órdenes. Es decir, de alguna manera había una coerción para
hacia ellos para que cumplan órdenes. Con estas dos leyes, que obviamente fueron producto también de la política coyuntural de la Argentina, de los golpes, perdón, de los levantamientos que hubo durante el gobierno de Alfonsín, como el levantamiento Cara Pintada, previo a la ley de Obediencia Debida, y demás, los genocidas quedaron en libertad, solamente quedaban en prisión los integrantes de las juntas militares. Esto fueron las que llamamos leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, que se coronan con el posterior gobierno de Carlos Menem, cuando dicta los decretos de indulto durante el año 1989 y 1990. Son las tres leyes, las tres baldazos de agua fría al movimiento de derechos humanos, que de alguna manera lograron que todos los responsables del terrorismo de Estado, los genocidas, los asesinos, los secuestradores, los violadores de mujeres, los ladrones de bebés, estuvieran libres y caminaran por las calles. Son los momentos de impunidad en la Argentina y los momentos donde muchas de las esperanzas del movimiento de derechos humanos comienzan a caerse y comienzan de alguna manera producir un gran dolor y una gran tristeza en todo el movimiento. El año 95 es donde nace la agrupación Hijos, la agrupación que integro. La integro por tener a mis padres desaparecidos, Rolando Pisone e Irene Veloquio. Cuando yo tenía 37 días, ellos los secuestran, los llevan a un centro clandestino de detención denominado Club Atlético. Ustedes lo pueden ver cuando pasen por la calle Paseo Colón y Cochabamba. Ahí abajo funcionaba en un sótano, en un edificio de la Policía Federal, este lugar donde pasaron más de 1.500 personas, de las cuales la gran mayoría se encuentra desaparecida. Mi historia es la historia de muchos otros tantos hijos desaparecidos e hijas desaparecidos, que decidimos en un momento, cuando ya teníamos más de 18 años, conformar una agrupación para continuar el legado de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en búsqueda de memoria, verdad y justicia. Levantando principalmente nosotros, nos pusimos como objetivo el juicio y castigo a los genocidas, la búsqueda de los hermanos, el desmantelamiento del aparato represivo, luchas que en su momento cuando nos formamos pensamos que eran imposibles llegar en algún momento. Es un momento también, después de toda esa tristeza de la impunidad gobernante durante Alfonsín y durante el menemismo, donde las fechas redondas siempre marcan un antes y un después. Los 20 años del golpe, en el 96, vuelve a hablarse del tema, salen libros, salen documentales, vuelve el tema al tapete, y lo que hace que vuelva el tema al tapete también es que nunca los organismos de derechos humanos bajaron los brazos. Por eso también es un momento, también con el comienzo del gobierno de la Rúa y el final del menemismo y demás, donde los organismos de derechos humanos buscamos los vericuetos que nos puede darle justicia para poder alcanzar el juicio y castigo. Uno de los vericuetos más importantes fue la apropiación de menores, es decir, el juzgamiento de los apropiadores de menores. ¿Por qué? Porque en las leyes de audiencia de vida y punto final y en los decretos de indulto no se incluyó la apropiación de menores como una excepción. Entonces, de alguna manera fue una veta que se encontró durante estos años para avanzar en el juicio y castigo. Es decir, los que apropiaron bebés, y gracias al trabajo de investigación de las abuelas se pudo dilucidar que eso así sucedió, fueron juzgados y castigados. Claro, sucedió que eran juzgados y castigados con penas muy bajas, porque todavía seguía ese manto de impunidad y ese manto de poder que muchos de los represores seguían teniendo avalados por los poderes de turno, ¿no? Otro de los vericuetos de la búsqueda de justicia fueron los juicios en el exterior. Fueron juicios que impulsamos los familiares a través de organizaciones también que estaban en los distintos países del exterior, que iniciaron causas por los desaparecidos de origen de cada país, por ejemplo, de origen español, de origen francés, de origen italiano. Y esos juicios pudieron impulsarse, y esos juicios en muchos casos son países que pueden juzgar en ausencia. En la Argentina eso no se puede, y esos juicios derivaron en sentencias y en condenas, y esas condenas derivaron después en pedir pedidos de extradición de esos países hacia la Argentina, por ejemplo, pedido de extradición de Astiz, de Acosta y de tantos otros, que durante el gobierno de la Rúa fueron denegados. Pero era una forma de poner
el tema en el tapete. Nosotros obviamente no buscamos que sean juzgados en el exterior, sino que sean juzgados en Argentina, y de alguna manera a través de estos juicios presionar para buscar la verdad, pero también para que sean juzgados y castigados. Otro de los vericuetos fue los juicios por la verdad. ¿Qué son los juicios a la verdad? Bueno, estas leyes lo que determinaban, estas leyes de impunidad, que era que no poder acceder al juicio y castigo. Lo que se buscó con estos juicios para la verdad, y también para alguna manera, entre comillas, que el Estado pueda reparar lo que sucedía con los juicios, era que solamente se pudiera alcanzar la verdad sin la justicia. Algo que nosotros, por ejemplo, como organización rechazamos en un primer momento, pero había otras organizaciones que los impulsaban porque entendían que quizás era un primer paso para dar para después alcanzar el segundo. Hoy, viéndolo a la perspectiva, de alguna manera fue así. Pero bueno, lo que nos sucedía era que muchos represores iban a declarar a estos juicios por la verdad y después se iban caminando, algo que genera una gran bronca, impunidad, ¿no? de verlos y después de contar lo que contaban. Muy pocos contaban, obviamente, muy pocos hablaban, muy pocos decían algo, pero bueno, de alguna manera sirvió para hacer, podemos decir, una previa a lo que fueron después los juicios por delitos de lesa humanidad, y de alguna manera también estos juicios por la verdad fueron quizás muy similares a lo que sucedió en el proceso sudafricano. No sé si ustedes lo estudiaron, pero en Sudáfrica no hubo juzgamiento por los crímenes del apartheid, sino que hubo juicios similares a estos donde no fueron condenados, ¿no? Bueno, por suerte hoy podemos decir que en Argentina, aparte de los juicios por la verdad, tenemos otros juicios, porque si no nos produciría mucha bronca, ¿no? Llega el año 2003 la asunción de Néstor Kirchner, y con la asunción de Néstor Kirchner el gobierno decide anular las leyes de audiencia de vida y punto final, y se produce un momento cúlmine en la historia política argentina, pero también en la lucha del movimiento de derechos humanos, porque muchos de esos logros que pensamos que eran imposibles se hicieron una realidad. Con la nulidad de las leyes de audiencia de vida y punto final, y después también de los decretos de indulto, se abren los juicios de lesa humanidad, y también de alguna manera los derechos humanos comienzan a ser políticas de Estado, se crean espacios para la memoria. Hoy tenemos en la actualidad casi 30 espacios para la memoria, que antes eran centros clandestinos, y hoy son del pueblo argentino, y como vemos en la foto pueden apropiarse de esos lugares y pueden recorrerlos, y se puede saber qué es lo que pasó en el pasado reciente. Y otro de los impulsos fundamentales de la política de Estado fue la búsqueda de los nietos. Se intensificó a través de la Comisión Nacional por el Derecho y la Identidad, un organismo que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la búsqueda de los nietos, y durante estos años hubo una gran, creció mucho el número de nietos que fueron recuperados y restituidos a sus familias verdaderas. Bueno, y finalmente lo que consideramos que eran políticas que habían llegado para quedarse, que habían llegado para de alguna manera marcar nunca más en la Argentina, sucedió algo que pensamos que nunca iba a suceder, que es que llegue un nuevo gobierno, en este caso el gobierno de Mauricio Macri, e intente retroceder con muchos de los logros y las victorias que habíamos obtenido. Esta foto es del 2x1, la marcha contra el 2x1, ese intento de la Corte Suprema y del Gobierno Nacional de impulsar una liberación de los genocidas. Fue impresionante, casi 1 millón de personas en todo el país, que de alguna manera dijimos, con este tema no se puede ir para atrás, las políticas de memoria, verdad y justicia llegaron para quedarse, y eso fue lo que sucedió después. Hubo una marcha atrás tanto del gobierno como de la Corte Suprema, y los juicios continuaron. Continuaron con altibajos, porque obviamente no fueron impulsados de la misma manera por parte del Poder Ejecutivo. Los jueces muchas veces también escuchan lo que dicen los gobernantes, dictaron falta de mérito y plancharon muchas causas relacionadas a los cómplices civiles. ¿Quiénes son los cómplices civiles? Bueno, los verdaderos artífices del terrorismo de Estado, los grandes grupos económicos, que son los que se beneficiaron con las políticas económicas del terrorismo de Estado, con
con un montón de acciones que llevaron adelante los genocidas y que fueron beneficiados. Las causas de Blaquier, de Papel Prensa, y otras tantas más, la nueva provincia, podemos enumerar distintas causas que terminaron con el desprocesamiento de los implicados. Pero lo más importante por ahí que tengo para transmitirles en esta breve charla que tengo con ustedes, es que esta lucha que emprendimos los integrantes de los organismos de derechos humanos, de alguna manera lo que nos marca y lo que nos enseña a todos los argentinos es la importancia primero de habernos organizado, ¿no? Fundamentalmente creo que si Estela de Carlotto no hubiera estado en Abuelas, difícilmente hubiese podido encontrar a su nieto. Si Tati Almeida no hubiera estado en Madre de Plaza de Mayo, difícilmente hubiese podido ver cómo juzgaban Astiz, y quizás si yo no hubiera estado en la agrupación Hijos, no hubiese podido ver cómo nos entregaban la ESMA al pueblo argentino, ¿no? Y esa organización que tuvimos los organismos de derechos humanos hicieron que después de 30 años se pudiera llegar de alguna manera a la verdad, a la justicia. 30 años estamos hablando, no estamos hablando de 1 año, 2 años, estamos hablando de 30 años que esperamos para ver cómo muchas de nuestras banderas se hacían realidad. Y por otro lado, otra de las enseñanzas es nunca perder las esperanzas, ¿no? Creo que si algo nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas, que además de gastar esos zapatos en la Plaza de Mayo, en la Pirámide de Mayo, es nunca perder las esperanzas. Y creo que es lo mejor que podemos llevarnos de esta breve charla, a no bajar los brazos y siempre pensar que lo imposible puede llegar a ser posible. Los saludo, esos que están ahí son mis papás, Irene y Rolando, que siempre los recuerdo y por los cuales también sigo militando todos los días. Nos vemos, muchas gracias.